el fiscal Domingo Pérez debería quedarse aún en el Ministerio Público y terminar los casos que empezó a investigar. Estamos con Benny Espinosa, abogado penalista, para hablar sobre este tema. Doctor Espinosa, buenas noches. Buenas noches. No sé si me logran escuchar bien. Perfectamente, perfectamente. Doctor Espinosa, ¿cuál ha sido su primera reacción cuando supo de esa noticia de que el fiscal José Domingo Pérez, que maneja casos emblemáticos de corrupción, de lavado de activos contra exmandatarios, líderes políticos, ahora pretenda ser juez superior? En principio hay que partir por reconocer como premisa básica que toda persona, como parte de su proyecto de vida, lo que aspira es poder seguir avanzando, creciendo en el escalafón de la magistratura, que puede ser el Ministerio Público o el Poder Judicial. Ahora, hay muchos casos de ex fiscales que ahora son jueces, como el caso del doctor Rafael Vela, que antes era juez superior, ahora es fiscal superior. Lo que quiere hacer o lo que pretende el doctor Domingo Pérez es convertirse en juez superior, dejar el Ministerio Público e ingresar a los fueros del Poder Judicial. Pero, por supuesto, no se trata de cualquier fiscal, sino un fiscal que lidera el equipo Lavallato, que tiene casos muy importantes contra expresidentes de la República. Ahora mismo, el que, digamos, ha tenido mayor repercusión por la extradición es el caso Toledo, pero también tiene el caso Cócteles de Keiko Fujimori, tiene los casos contra PPK, ha tenido el caso Alan García, sigue investigando, tiene el caso Metro de Lima, de manera tal que los casos emblemáticos de la corrupción de la constructora brasileña lo tiene en su despacho el doctor José Domingo Pérez. Esta aspiración a salir del Ministerio Público y a ingresar al Poder Judicial como un juez superior no afecta los casos en el sentido de que los casos van a continuar porque él dirige una fiscalía que es corporativa y que tiene varios fiscales. Pero sí puede terminar afectando la sustentación y el desarrollo de los casos, porque tenemos que este fiscal, el doctor Domingo Pérez, fue quien indagó, quien hizo los actos de investigación, quien en muchos casos ha presentado acusaciones, entonces quien elabora las acusaciones tiene que sustentarlas en etapa intermedia. El juez autoriza que pase a juicio y en el juicio tiene que probar esas acusaciones. Ahora, se ha conocido de que la Autoridad Nacional de Control, esta Comisión de Investigación Preliminar en Procedimientos Disciplinarios, ha abierto ya un proceso para Rafael Vela y José Domingo Pérez, producto de las entrevistas que han brindado aquí en Exitoso y otros medios de comunicación, dando detalles sobre algunos casos emblemáticos. ¿Esto afectaría a José Domingo Pérez a la aspiración que tiene de postular para juez superior? Es importante la pregunta que te busca porque eso permite contextualizar lo siguiente. ¿Cuáles son las etapas o fases que tiene que atravesar cualquier persona que quiere ser juez superior? Primero tiene que ser declarado apto por la Junta Nacional de Justicia, que la Constitución le ha encomendado a este órgano, ex Consejo de la Magistratura, que nombre, destituya, ratifique a jueces y fiscales en todo el país. Segundo, luego de que es declarado apto, tiene que pasar un examen escrito, una evaluación de conocimientos. Luego de eso pasa una evaluación de casos para que finalmente se examine su currículum y llegue a la entrevista personal. En este recorrido, en este trasiego, definitivamente, si es que tuviese sanciones, no investigaciones, sino sanciones, eso supondría un demérito, porque existe un registro nacional de sanciones a jueces y fiscales. Allí están ingresados y anotados las sanciones que puede tener por una inconducta funcional o por un desafuero fiscal que haya podido cometer. De manera que sí podría afectar negativamente en su aspiración de acceder a la magistratura superior. Sin embargo, de no darse esa sanción, doctor Espinosa, en la parte procesal per se, ¿cuánto afectaría el hecho que el fiscal que ha dominado, ha manejado desde el inicio esas investigaciones, termina dando un paso al costado por un tema de aspiración personal que es bastante válido? No se puede negar esa aspiración, pero no maneja cualquier caso. No maneja casos simples, maneja casos complejos de presuntas organizaciones criminales que operaron desde el poder político de nuestro país o desde partidos políticos.
¿Cuánto podría afectar en el proceso, más aún tratándose de las etapas en las que se encuentran? Sí, tenemos casos que están en etapa intermedia, otros que empezaron el juicio. Empezó Metro de Lima, empezó el juicio. Los casos de Toledo están en etapa intermedia, el caso Cocteles está en etapa intermedia. Bueno, sí, definitivamente, esto es para graficarlo y nos entienda la audiencia que nos está escuchando. Esto es como un partido de fútbol. Partidos juegan 11 contra 11. Si el jugador titular tiene una dolencia, tiene una lesión o tiene que abandonar el campo, no se quedan con 10 jugadores, sino que ese jugador titular va a tener un suplente. Esto es lo que pasaría en el caso de Domingo Pérez, que es el titular del equipo especial para estos casos Lavallato. Estaría un suplente de su propio equipo, por supuesto, que puede conocer los casos, pero quien ha liderado la investigación, incluso ha tenido protagonismo mediático, ha sido el fiscal. Lo que uno espera es que un fiscal que investiga, que pide prisión en su momento, y en eso yo he sido frontalmente crítico con la fiscalía y con los jueces que se convirtieron en mesa de partes de la fiscalía y que dictaban prisiones preventivas por las galeras, porque había básicamente presión mediática, pero no correspondía. Entonces, un fiscal que ha pedido prisión, que ha acusado, ese fiscal tiene que ir a juicio a probar las acusaciones. Mi perspectiva y mi consideración es que el fiscal Domingo Pérez debería quedarse aún en el Ministerio Público y terminar los casos que empezó investigando. Esa investigación culminó para ellos en una acusación, pero culminará en el proceso con una sentencia condenatoria. La eficacia del Ministerio Público, de los fiscales, no se mide por las prisiones preventivas o las acusaciones que presentan, sino más bien por las condenas efectivas que logran. Un fiscal sin condenas es un fiscal que tiene mucha pirotecnia, pero que no tiene efectividad. Y es justamente lo que critican los oyentes, ¿no? Teníamos un oyente en el bloque anterior que hacía un pequeño recuento de los casos y que lamentablemente no han obtenido mucho éxito. Y ya se había incluso criticado aquí en el país el exceso de prisión preventiva, pasó con Keiko Fujimori, con la pareja Humala. Y cuando usted habla de la fase para ser juez superior, cuando usted menciona la evaluación de los casos, ¿se refiere a los casos que José Domingo Pérez no ha tenido éxito? Me refiero a que todavía no podemos evaluar si ha tenido o no éxito, porque aún no hay ninguna condena en ningún caso que haya llevado José Domingo Pérez. Para que haya condena, tiene que acabarse el juicio. Gran parte de sus casos no están en juicio, son pocos los que tienen juicio. Entonces, por eso considero que ese fiscal que investigó, que en su momento acusó, tiene que probar la acusación en juicio y tiene que lograr la condena. Porque la absolución supone el fracaso de la fiscalía, en el caso particular del fiscal José Domingo Pérez. Y por otro lado, es menester y preciso recordar acá un aspecto que es muy importante. ¿Cuál es la plaza a la que está postulando el fiscal José Domingo Pérez? Está postulando a ser juez superior, pero no de Ayacucho, no de Ica, no del Callao, de Lima. Pero no solo de Lima, sino de la Corte Nacional de Justicia. Se preguntarán, Pedro Catiosca, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, la Corte Nacional de Justicia es el sistema especializado que está integrado por jueces que conocen precisamente exclusividad los casos Lavallato. Me refiero a exclusividad porque ningún otro juez de otra jurisdicción puede conocer los casos Lavallato. Ya, doctor Entonces, Espinosa. el fiscal Domingo Pérez, que hoy es un fiscal Lavallato, podría convertirse en un juez Lavallato y en esos casos no podría conocer la causa, tendría que inhibirse. Ya, a ver, quiero entender un poco más la figura. En el extremo, hipotéticamente hablando, el fiscal que ahora mismo pide prisión por el tema Lavallato contra varios líderes políticos o expresidentes, ¿podría ser el juez que termine sentenciando en el papel de magistrado? Es decir, integraría la sala que podría sentenciar al procesado por el que pidió prisión, pero no podría juzgarlo por el principio elemental de que el juez debe ser imparcial. Pero en ese extremo, doctor Espinosa, como fiscal luego no puede juzgar. Claro, pero doctor Espinosa, en ese extremo, ¿no hay una incompatibilidad ética en ese punto? Por eso es que es importante, porque claro, decía, la Corte Nacional de Justicia alberga y tiene dentro de su seno a un conjunto de magistrados que son los jueces que resuelven los casos de Lavallato.
son los que deciden si la prisión de primera instancia se mantiene o se revoca, son los que deciden si las incautaciones que se ordenaron se mantienen o se cambian, son los que deciden si los allanamientos han sido lícitos o no, son los que juzgan en segunda instancia los casos. Entonces, los jueces superiores son protagonistas porque toman decisiones fundamentales y de fondo, así como cautelares. Entonces, claro, tendríamos que reflexionar y preguntarnos si es que a lo mejor era la mejor plaza para aspirar por parte del fiscal Domingo Pérez, atendiendo a que en esa plaza se van a ver los casos por los cuales en los últimos años ha sido protagonista y se le ha conocido. ¿Y en cuántos casos va a tener que inhibirse? En la mayoría de casos Claro. emblemáticos va a tener que estar ausente. A ver, pero en ese Claro, punto, o sea, doctor Espinosa, Y a su sala le toca. en ese punto la inhibición que plantea Katiuska, ¿la inhibición es una situación obligada de un magistrado o es una potestad? Porque se dice, muchas veces decimos, tal juez debe inhibirse, pero no se inhibe. Como el caso de César San Martín con la pareja Claro. Humala Tazo. Muchas por veces ejemplo. decimos, debe inhibirse, pero no se inhibe. Ajá. El inhibirse por parte de un juez parece ser una facultad exclusiva de decisión del magistrado. Y Domingo Pérez podría aplicar el mismo criterio, aunque le digan, bueno, debes inhibirte porque tú viste el caso como fiscal, acusaste como fiscal. Ahora inhíbite. Y de repente no quiere hacerlo. Muy bien. Esa pregunta es buena porque permite explicar qué es una inhibición y qué es una recusación. La inhibición es una decisión de oficio, no es obligatoria en efecto, es facultativa, potestativa. El juez puede decir, yo no creo que hayan razones para inhibirme, continúo la causa. Pero si el juez no se inhibe, las partes, la defensa, tiene que pedir la recusación, que se aparte ese juez del conocimiento del caso. Si no hay inhibición, ¿no es cierto?, por el propio juez, entonces habrá recusación por parte de la defensa, porque seguramente la defensa de los acusados no permitirán que el fiscal que los investigó antes y los acusó sea el juez hoy que los procese. Bien, gracias a Benji Espinoso, abogado penalista, que nos ha ayudado a entender las fases que debería afrontar José Domingo Pérez si quiere ser juez superior y también cómo tendría que inhibirse frente a todos los casos En el que posible haya que escenario. él ha estado detrás frente a la investigación Lavajato. Y tenemos una pregunta de coyuntura. ¿Usted ha tenido comunicación con el expresidente Castillo? No, hasta el momento no he tenido ninguna comunicación. La última comunicación la tuve el 7 de diciembre por la mañana, donde reiteramos el acuerdo que se había dado una noche antes, que era que nos íbamos a encontrar en el hemiciclo del Congreso y que él iba a ir por su cuenta, el doctor Palomino Manchego y yo, que íbamos a ejercer la defensa ante el Pleno del Congreso, íbamos a ir por nuestra cuenta y nos íbamos a encontrar allá. Esa fue la última comunicación. Desde ahí no he tenido ningún tipo de comunicación, ni personal, ni telefónica, ni por interpósita persona con el expresidente Castillo. Ahora, doctor Espinosa, ¿y es válida, legalmente válida esta exigencia que tiene el presidente Castillo y el abogado Eduardo Pachas, quien sigue defendiéndolo, frente a condiciones que pone el Parlamento, por ejemplo, para que pueda responder sobre investigaciones en su contra? El Parlamento lo cita de manera virtual en la comisión correspondiente, pero el presidente, el abogado Pachas, insiste que tiene que ser de forma presencial pese a que se encuentra recluido. ¿La exigencia del presidente y su abogado es válida? Yo creo que ambas partes, me refiero a la defensa ahora del expresidente Castillo, como el Congreso, están en posiciones extremas. ¿El equilibrio cuál debería ser? ¿Cuál es lo razonable? Lo razonable es que vaya la Comisión de Fiscalización a un ambiente del penal donde se encuentra en este momento recluido el expresidente Castillo y allí, in situ, con inmediación, directamente, cara a cara, lo puedan interrogar. Porque un interrogatorio es cara a cara, con inmediación, es mucho mejor al que se hace de manera virtual. De manera que yo creo que ambas partes deberían ceder un poco en sus posiciones extremas y llegar al punto medio, al justo medio aristotélico, el equilibrio de que en realidad lo razonable sería que sí se le tome la declaración, pero sin que se le saque del penal. Y él sigue diciendo que es el presidente de la República, lo ha dicho varias veces. ¿Cree que parte de él o es la estrategia de su ex colega Eduardo Pachas? Puede ser un convencimiento personal, ¿no es cierto? Y puede que ese convencimiento personal también sea
parte de la estrategia de defensa que se está implementando, porque recordemos que aún se está discutiendo si es que primero esa prisión preventiva que le ordenaron por el caso de rebelión es legítima, ya no bajo los términos de nuestra ley, sino bajo los parámetros constitucionales y bajo los parámetros convencionales, es decir, estándares del derecho internacional, los derechos humanos. Dos, se está discutiendo si es que en realidad el caso de tentativa de rebelión que han planteado es un caso sólido o no, y ahora nuevamente desde el punto de vista constitucional. Se está discutiendo hoy, se está discutiendo si es que la decisión del Congreso de vacar al presidente fue constitucional o no. Entonces hay, como ustedes pueden ver, varias cuestiones jurídicas involucradas que al día de hoy no tienen decisión definitiva. Bien, doctor Espinosa, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchísimas gracias, Catiusca, Pedro, que tengan muy buenas noches. Buenas noches también para usted.